Mientras tanto, Kurt colocó el microscopio prestado en un estante que había cerca. Claro que cerca, en un principio y un espacio tan pequeño, lo estaba todo. E instaló un caballete en la mesa. Encima montó un cuadrado de corcho marrón anaranjado y debajo una bandejita de metal de las que hay en los juegos de barbacoa más elaborados para recoger lo que gotee. Dejó en un lado una tapa de bote con chinchetas de cabeza grande. Sandy volvió con el cable. Kurt enchufó las lámparas para que iluminasen el corcho por los dos lados, bañando la superficie de trabajo con una luz cruda y homogénea que eliminaba cualquier sombra. Se notaba que lo tenía todo pensado paso a paso. Sandy se preguntó cuántas noches había pasado en vela, al lado de Michelle dormida, mirando el techo y repasando mentalmente el proceso, recordándose que no habría segunda oportunidad, o cuántas tardes de estar aparcado a cierta distancia en un camino de granero, apuntando a un tramo vacío de carretera con la pistola radar Génesis y calculando el número de murciélagos de prueba que harían falta antes de atreverse con lo de verdad. Sandy, ¿estas luces velan la imagen? Miró por el visor. No, si fuera blanco supongo que sí, pero así, en marrón, no pasa nada. Vale. Tony deshizo el lazo amarillo que mantenía cerrada la bolsa de basura. En cuanto la abrió, se intensificó el olor. «Uf, caray», dijo, agitando una mano con guante. A continuación la introdujo en la bolsa y sacó otra de pruebas y esta era más grande. Sandy miraba por encima de la cámara. La cosa de la bolsa parecía una monstruosidad de barraca de feria, gastada de tanto enseñarla. De las dos alas oscuras, una estaba plegada sobre el abdomen y la otra ejercía presión sobre el plástico claro de la bolsa de pruebas, de tal manera que a Sandy le recordó una mano aplicada a un cristal. A veces, cuando se le echaba el guante a un borracho y se le encerraba en la parte trasera del coche patrulla, ponía las manos en el cristal y miraba hacia afuera entre las dos, como estrellas marinas enmarcando un rostro oscuro y aturdido. Era más o menos parecido. «El cierre está abierto por el medio», dijo Kurt con una mirada de reprobación a la bolsa de pruebas. «Por eso huele». En opinión de Sandy, el olor no tenía explicación. Kurt abrió de todo la bolsa y metió la mano. Sandy, mareado, notó que se le contraía el estómago, convertido en una bola, y se preguntó si habría sido capaz de obligarse a hacer lo que estaba haciendo Kurt. Lo dudaba. En cambio, el trooper Wilcox no vaciló ni un instante. Cuando los dedos de los guantes tocaron el cadáver dentro de la bolsa, Tony retrocedió un poco. No vio los pies, pero echó hacia atrás el torso como esquivando un puñetazo, e hizo un ruido involuntario de asco a través de su mascarilla rosa, tan mona. «¿Te encuentras bien?», preguntó Kurt. «Sí», dijo Tony. «Bueno, pues voy a montarlo. Tú sujétalo». «Vale. ¿Seguro que te encuentras bien?» «Que sí, caray. Porque yo también estoy un poco raro». Sandy veía que a Kurt le resbalaban gotas de sudor por un lado de la cara, mojando la goma elástica de la mascarilla. «Oye, ¿y si dejamos la clase de sensibilización para otro momento y vamos al grano?» Kurt llevó la cosa murciélago al corcho. Durante el traslado, Sandy oyó un ruido extraño y bastante inquietante. Quizás se tratara de una manera y mera combinación de escuchar demasiado y roce de ropa y guantes, pero la verdad es que lo dudaba. Era un frotamiento de pieles muertas, generando un sonido que parecían palabras pronunciadas en voz muy baja e idioma extranjero. A Sandy le dio ganas de taparse los oídos. Al tiempo que se daba cuenta de aquel roce tenebroso, tuvo la sensación de que se le aguzaba la vista. El mundo adquirió una nitidez sobrenatural. Veía el color rosa de la piel de Curtis a través de los guantes finos que llevaba y las espirales aplastadas que formaban el vello de sus dedos. Lo blanco del guante quedaba muy luminoso por contraste por la parte central del ser que se había vuelto gris mortecino.
La boca de la cosa estaba abierta. Su ojo único, negro, estaba desenfocado y con una superficie apagada y vidriosa. A Sandy le pareció del tamaño de una taza de té. El olor empeoraba, pero Sandy no dijo nada. Kurt y el sargento estaban dentro, justo al lado de su origen. Pensó que si podían aguantarlo ellos, él también. Kurt retiró el ala que cubría la barriga de la criatura, dejando a la vista un pelaje verde cetrino y una cavidad pequeña y arrugada que quizá contuviera los genitales. Aplicó el ala al corcho. «Fíjala», dijo. Tony clavó una chincheta. El ala era gris oscuro y toda de membrana. Sandy no apreció ninguna señal de huesos o vasos sanguíneos. Kurt desplazó la mano por la barriga de la cosa para poder levantar la otra ala. Sandy volvió a oír el mismo ruido, líquido como de succión. Empezaba a hacer calor y más haría dentro del cubículo, con aquellas lámparas Tensor. «Clava, jefe». Tony fijó la otra ala. Ahora la criatura estaba clavada en el corcho como algo salido de una película de Bela Lugosi, aunque en realidad, viéndola en su conjunto, no se parecía mucho a un murciélago ni a una ardilla voladora, y menos a ninguna clase de pájaro. No se parecía a nada. Por ejemplo, aquella protuberancia amarilla que le salía del medio de la cara. ¿Era un hueco? ¿Un pico? ¿Una nariz? Si era una nariz, ¿dónde estaban los orificios? A Sandy le parecía más garra que nariz y más espina que garra. ¿Y el ojo único? Sandy trató de pensar en algún ser terrestre que solo tuviera un ojo y no se le ocurrió ninguno. Alguno tenía que haber, ¿no? En alguna parte de la selva sudamericana, el fondo oceánico quizá. La cosa, además, carecía de patas. El cuerpo le acababa en una culata que parecía un pulgar verde negruzco. Kurt se ocupó personalmente de fijar el corcho a aquella parte de la anatomía del espécimen. Lo hizo separando la piel peluda del cuerpo con los dedos y atravesando un pliegue suelto. Tony ejecutó los últimos retoques, consistentes en clavar chinchetas entre el corcho a través de las axilas de la cosa. Por llamarlas de alguna manera, pensó Sandy. Esta vez fue Curtis quien profirió un ruido involuntario de asco detrás de la mascarilla. Se pasó el antebrazo por la frente. «Ojalá se nos hubiera ocurrido traer el ventilador», dijo. Sandy, a quien empezaba a darle vueltas la cabeza, estuvo de acuerdo. O bien apestaba más que antes, o el hedor tenía efectos acumulativos. «Sí, tú enchufa otra cosa y seguro que salta el fusible», dijo Tony. «Entonces nos quedaríamos a oscuras con este bicho tan feo y encerrados gracias a Cecil B. DeMille. Tiene una montada la cámara en la puerta. Sigue, Kurt. Si tú estás bien, yo también». Kurt retrocedió un paso, respiró una bocanada de aire un poco más puro y volvió a aproximarse a la mesa. «No lo mido», dijo. «Ya lo hicimos en el cobertizo, ¿no?» «Sí», repuso Sandy. 14 pulgadas de largo o, si lo prefieres, 36 centímetros. El cuerpo, en el punto más ancho, mide más o menos un palmo, quizá un poco menos. Venga, hombre, a ver si podemos salir. Dame los 2 escalpelos y retractores. ¿Cuántos retractores? Kurt le miró como diciendo, no seas memo. «Todos». Otro gesto rápido de secarse la frente y, una vez que Sandy hubo entregado el material por encima de la cámara, «Oye, mira por el visor, ¿vale? Métele toda la caña que puedas al zoom, que salga una filmación de puta madre». «Seguiría diciendo que es una trucada», dijo Tony suavemente. «Te das cuenta, ¿no?» «Yo intuyo que esta cinta la verá muy poca gente», dijo Kurt. A continuación añadió algo que a Sandy se le quedó grabado de por vida. Consideraba que Curtis, sometido ya a una gran presión
mental y a una tensión física en aumento, había expresado su verdad sin rodeos, con palabras que no suele atreverse a usar la gente porque revelan demasiado el fondo de quien las pronuncia. «Que se joda el ciudadano», fue lo que dijo Curtis. «Esto es para nosotros». «Lo tengo muy bien encuadrado», dijo Sandy. «Apestará, pero lo que es la luz es divina». Al pie de la pantalla interior, el código horario anunciaba 19:49:01. «Cortando», dijo Kurt, y deslizó el escalpelo más grande que la parte central del cuerpo de la criatura clavada con chinchetas. No le temblaron las manos. Si la inminencia del momento decisivo le produjo miedo escénico, debió de pasársele enseguida. Se oyó un reventón, un ruido amojado como de explotar una burbuja de líquido espeso, y de repente la bandeja de abajo del caballete empezó a recibir un goteo de pasta negra. «¡Jo, qué peste!», dijo Sandy. «Coño, esto no hay quien lo aguante», añadió Tony con voz aflautada de consternación. Kurt no hizo caso, abrió el abdomen de la cosa y efectuó las incisiones estándar a ambos lados, en dirección a las axilas clavadas con chinchetas, creando el corte en Y que se usa en cualquier autopsia humana. A continuación empleó las pinzas para batir la piel sobre la zona torácica, dejando más a la vista una masa esponjosa verde oscuro detrás de un hueso estrecho y arqueado. Sandy nunca había visto nada parecido. «Joder, ¿dónde tiene los pulmones?», preguntó Tony. Sandy lo oía respirar por inhalaciones breves y roncas. «Esto verde podría ser uno», dijo Kurt. «Se parece más a...». «Sí, a un cerebro, ya lo sé, un cerebro verde. Vamos a echarle un vistazo». Kurt utilizó la parte sin filo del escalpelo para dar unos golpecitos al arco blanco de encima del órgano verde estriado. «Si lo verde es un cerebro, es que tu evolución le ha protegido con un cinturón de castidad en vez de con caja fuerte. Sandy, dame las tijeras, las pequeñas». Sandy se las pasó y volvió a inclinarse hacia el visor de la cámara de vídeo. Tenía el zoom al máximo, de acuerdo con las instrucciones, y una imagen muy nítida. «Corto. Ya». Kurt pasó la hoja inferior de las tijeras por debajo del arco del hueso y le cortó limpiamente, como la cuerda de un paquete. Saltó por los dos lados como una costilla y en el mismo momento la superficie de la esponja verde que tenía la cosa en el pecho se volvió blanca y emitió un silbido como de radiador. El aire empezó a oler mucho más a menta y clavo. Al silbido se añadió un ruido de burbujas, parecido al de una paja buscando restos de batido en el fondo de un vaso. «¿Qué, salimos?», preguntó Tony. «Demasiado tarde». Kurt estaba inclinado hacia el pecho abierto de la cosa, donde ahora la masa esponjosa había empezado a sudar gotitas de líquido blanco y verdoso. Más que interesado, estaba fascinado. Viéndolo, Sandy entendió al que se había infectado a propósito de la fiebre amarilla o a la Curie, que de tanto manipular radiaciones había contraído cáncer. «Me he convertido en destructor de mundos», musitó Robert Oppenheimer, durante la primera detonación de la bomba atómica, hecha con éxito en el desierto de Nuevo México, y empezó a trabajar directamente en la bomba H sin concederse ni un descanso para tomar té con pastas. «Porque te obsesionas», pensó Sandy, «y porque, así como la curiosidad es un hecho demostrable, la satisfacción se parece más a un rumor». «¿Qué le pasa?», preguntó Tony. Sandy pensó que, a juzgar por lo que se veía encima de la mascarilla rosa, el sargento ya tenía bastante clara la respuesta. «Que se descompone», contestó Kurt. «Sandy, ¿lo tienes bien enfocado? ¿No se interpone mi cabeza?» «No, está perfecto», contestó Sandy, con voz un poco ahogada.
Al principio la variación a menta y clavo casi había parecido refrescante, pero ahora la tenía detrás de la lengua como un regusto a aceite de motor, y volvía la peste a col. A Sandy cada vez le daba más vueltas la cabeza y había empezado a revolvérsele las tripas. Aunque yo aquí no me quedaría mucho tiempo, porque podemos asfixiarnos. Abre la puerta del fondo del pasillo, dijo. Pero si me habías dicho... Venga, haz lo que te dicen, dijo Tony, y Sandy obedeció. Volvió justo cuando Tony le preguntaba a Kurt si le parecía que cortar el arco del hueso había acelerado el proceso de descomposición. No, dijo Kurt, creo que ha sido por tocar lo esponjoso con la punta de las tijeras. ¿Verdad que parece que todo lo que salga del coche no se lleve muy bien con nosotros? Ni Tony ni Sandy tenían ganas de discutírselo. Para entonces la esponja verde ya no parecía ni un cerebro, ni un pulmón, ni nada reconocible. Solo era un saco purulento en descomposición dentro del pecho abierto del cadáver. Kurt miró a Sandy de reojo. Si lo verde era el cerebro, ¿en la cabeza qué tendrá? Según vosotros. Esto se averigua deprisa. Y, sin concederles tiempo de darse cuenta de qué hacía, desplazó el escalpelo más pequeño y clavó la cuchilla en el ojo vidrioso de la cosa. El ruido fue como cuando se hace pop metiendo el dedo en la boca. El ojo se deshinchó y cayó entero de la órbita como una repugnante lágrima. Tony chilló de miedo sin querer. Sandy gritó en voz baja. El ojo deshinchado rebotó en el hombro peludo de la cosa y cayó en la bandeja recogegotas. Poco después empezó a sisear y ponerse blanco. «Ya basta», se oyó decir Sandy. «Esto no tiene sentido. No aguantaremos nada, Curtis. No hay nada que averiguar». No tuvo la impresión de que Curtis le oyera. «Me cago en Dios», susurraba éste. «Me cago en la hostia consagrada». En la órbita vacía empezó a asomar una sustancia fibrosa y rosada. Parecía algodón de azúcar o el aislante que usa la gente en los altillos. Salió, formó un nódulo amorfo, se puso blanco y empezó a licuarse, igual que lo verde. ¿Estaba viva esta mierda?, preguntó Tony. ¿Estaba viva al...? No, solo ha sido la despresurización, dijo Curtis. Estoy seguro. Esto está tan poco vivo como la espuma de afeitar al salir del bote. ¿Lo has filmado, Sandy? No sé si sirve de algo, pero sí. Vale, ahora miramos el abdomen y basta. Lo siguiente que salió hizo que se me pasaran como mínimo un mes sin conciliar bien el sueño. Sandy tuvo que conformarse con esas cabecitas de las que se despierta sobresaltado y con la seguridad de haber tenido agazapado en el pecho robándote el aliento, algo que no acabas de ver. Kurt retiró la piel de la zona abdominal y le pidió a Tony que clavara chinchetas, primero a la izquierda y luego a la derecha. Tony lo consiguió, aunque con mucho esfuerzo. Se había convertido en un trabajo de precisión y los dos tenían la cara cerca de la incisión. Sandy pensó que dentro del cubículo la peste debía ser extrema. Kurt buscó algo a tientas sin mover la cabeza. Encontró una de las lámparas tensor y la giró un poco, intensificando todavía más la luz que bañaba la incisión. Sandy vio una cuerda enrollada de sustancia roja parecida al hígado, intestinos, amontonada encima de una bolsa de gris azulada. «Cortando», murmuró Kurt, y acarició la superficie grumosa y abultada de la bolsa con el filo del escalpelo. Se abrió y salió un chorro de humor negro que golpeó a Kurt en plena cara, embadurnándole las mejillas y salpicándole la mascarilla. Otros salpicones se
aterrizaron en los guantes de Tony. Los dos hombres retrocedieron gritando, mientras Sandy permanecía junto a la cámara de vídeo, petrificado y boquiabierto. La bolsa se desinflaba por momentos, expulsaba un torrente de bolitas negras y rugosas, cada una de las cuales llevaba un envoltorio de membrana gris. A Sandy le parecieron tentempiés de araña en sudarios de telaraña. Entonces vio que cada bola tenía un ojo vidrioso y abierto, y que todos parecían mirarle a él fijamente. Fue cuando le fallaron los nervios. Se apartó chillando de la cámara. Los gritos fueron sustituidos por arcadas. Poco después se vomitaba la pechera de su camisa. Él apenas se acordaba de todo eso. Era como si lo hubieran borrado a fuego de la memoria los 5 o 6 minutos después de la última incisión de Kurt, y lo consideraba una suerte. Al otro lado de aquella quemadura de cigarrillo, en la superficie de la memoria, su primer recuerdo era Tom diciendo: «Venga, id tirando. Ya podéis volver a subir. Aquí está todo controlado». Cerca de su oreja izquierda, Kurt murmuraba otra versión de lo mismo y le decía a Sandy que estaba tranquilísimo. Todo controlado. Todo controlado. Fue el anzuelo que repescó a Sandy de sus breves vacaciones en el país de la histeria. Sin embargo, si todo estaba tan controlado, ¿por qué Kurt respiraba tan deprisa? ¿Y por qué estaba tan fría la mano que tenía Sandy en el brazo? Hasta a través de la goma del guante, que aún no se había acordado de quitarse, estaba fría la mano de Kurt. «He vomitado», dijo Sandy, y notó en las mejillas el impacto de un calor sordo, el de la sangre al subir. No se acordaba de ninguna otra ocasión en que hubiera estado tan avergonzado y desmoralizado. «¡Ay, por Dios! Me he vomitado encima». «Sí», dijo Kurt, «te ha salido un chorro de héroe, no te preocupes». Sandy respiró e hizo una mueca, porque el estómago se le hacía un nudo y estuvo a punto de volver a traicionarle. Estaban fuera, en el pasillo. Pero la peste a Cole seguía siendo casi insoportable. Al mismo tiempo se dio cuenta con exactitud de qué punto del pasillo se encontraba, delante del armario donde había encontrado el cable. La puerta del armario estaba abierta. Sandy no estaba seguro, pero sospechaba que había salido corriendo del almacén y se había plantado allí delante con la voluntad, quizá, de meterse en el armario, cerrar la puerta y hacerse un ovillo en la oscuridad. Le pareció gracioso y profirió una sola y aguda carcajada. «Así me gusta», dijo Kurt. Le dio a Sandy una palmadita y al verle apartarse puso cara de contrariedad. «No, no es por ti», dijo Sandy. «Es la mierda esa, la pasta». No pudo acabar. Se le había agarrotado la garganta. Señaló la mano de Kurt. La sustancia viscosa que había salido del útero muerto y preñado de la cosa murciélago estaba embadurnada por todos los guantes de Kurt, y ahora también había un poco en el brazo de Sandy. La mascarilla de Kurt, que se le había bajado y la tenía colgando a la altura del cuello, también presentaba churretes y manchas. En la mejilla tenía una especie de costa negra. En la otra punta del pasillo, más allá de la puerta abierta del almacén, estaba Tony al pie de la escalera, hablando con 4 troopers embobados y nerviosos. Hacía gesto de ahuyentarles, intentando que volvieran a subir, pero no se les veía muy dispuestos. Sandy rehizo su camino por el pasillo hasta la puerta del almacén y se quedó donde les vieran todos. «Tíos, que estoy bien. Yo estoy bien, vosotros estáis bien y estamos todos bien. Ahora subís, os calmáis un poco y cuando lo tengamos todos listos podréis mirar el vídeo». «¿Querremos?», preguntó Orville Garrett. «Lo dudo», dijo Sandy. Los troopers subieron por la escalera. Tony, cuyas mejillas, de tan descoloridas, parecían de cristal, se giró hacia Sandy y le hizo una señal escueta con la cabeza. «Gracias». Era lo mínimo. «Me ha dado pánico, jefe. Lo siento muchísimo». Esta vez lo de Curtis en el hombro no fue una palmadita, sino una auténtica palmada.
Sandy estuvo a punto de volver a apartarse hasta que vio que se había quitado los guantes manchados, o sea que no pasaba nada, o casi nada. «No has sido el único», dijo Kurt. «Nos tenías detrás a Tony y a mí, pero estabas demasiado histérico para fijarte. Durante la estampida hemos tirado al suelo la cámara de vídeo de Hadi. Espero que no se haya roto. Si resulta que sí, supongo que habrá que pasar la gorra para comprarle otra. Ven, vamos a verlo». Volvieron al almacén con paso bastante decidido, pero al principio ninguno de los tres fue capaz de entrar. En parte se debía al olor, como a sopa podrida, pero sobre todo a saber que la cosa murciélago seguía enganchada al corcho, desollada y repugnante. Pendiente de limpieza, como los accidentes de carretera de los fines de semana, en que al llegar el olor a sangre, tripas reventadas, gasolina derramada y goma quemada era como un conocido de toda la vida. Alguien insoportable que nunca va a cambiar de pueblo. Olerlo era saber que había alguien muerto o casi muerto, otra persona llorando y gritando, y que encontrarías un zapato, con suerte no de niño, aunque demasiado a menudo lo era, tirado en la carretera. Sandy lo veía así. Te los encontrabas en la carretera o en la cuneta, con los cuerpos que les había dado Dios, diciendo: «Toma, úsalo lo mejor que puedas para vivir». En formas nuevas y torturadas, huesos reventados, pantalones y camisas, cabezas medio torcidas, pero que seguían hablando y chillando, ojos colgando, una mujer ensangrentada con un niño ensangrentado en brazos, como una muñeca rota y diciendo: «¿Está viva? Por favor, compruébelo. Yo no puedo, no me atrevo». Siempre había sangre en los asientos, charcos de sangre, huellas dactilares de sangre en los restos de las ventanillas. Cuando la sangre estaba en la carretera, también formaba charcos y se ponía morada a la luz intermitente de las luces rojas. Y había que limpiar todo, la sangre, la mierda y los trozos de cristal, claro, porque el ciudadano medio no querría verlo al ir a misa el domingo por la mañana. Y era el que pagaba. «Tenemos que encargarnos nosotros», dijo el sargento. «Ya lo sabéis». Lo sabían. Sin embargo, ninguno de los tres se movió. ¿Y si hay algunos que aún estén vivos? Era lo que pensaba Sandy, idea ridícula, puesto que la cosa murciélago llevaba 6 semanas o más en una bolsa de pruebas de plástico metida en una nevera hermética esquimo, pero no bastaba con saber que era ridícula. La lógica había perdido su poder, al menos provisionalmente, cuando había que enfrentarse con una cosa de un solo ojo y con el cerebro verde en el pecho. La propia idea de lógica se antojaba risible. A Sandy no le costaba nada imaginarse las bolitas negras con el envoltorio de gasa empezando a latir y agitarse en la mesita como brincadores, esas judías que saltan a medida que la luz intensa de las lámparas Tensor les infundía calor y les devolvía la vitalidad. Más fácil de imaginar imposible, y haciendo ruidos, trinos agudos o grititos, sonidos de bebés, de pájaro o de rata con el esfuerzo de nacer. Pero joder, él, que había sido el primero en salir, ahora podía ser el primero en volver a entrar. Tampoco era pedir demasiado. «Venga», dijo Sandy, y cruzó el umbral. «A ver si acabamos de una vez. Luego me pasaré el resto de la noche duchándome». «Tendrás que hacer cola», dijo Tony. Limpiaron pues la porquería como lo habían limpiado tantas veces en la carretera. En total tardaron casi 1 hora y aunque fue difícil poner manos a la obra, al acabar la faena casi volvían a ser los de siempre. Lo que más les ayudó a recuperar el equilibrio fue el ventilador. Teniendo apagadas las lámparas Tensor, podían usarse sin miedo de que saltaran los fusibles. En cuanto a lo de tener cerrada la puerta del almacén, Kurt no volvió a comentarlo. Sandy puso que había llegado a la conclusión de que la endeble cuarentena que pudieran haber respetado quedaba infringida a título definitivo. El ventilador no consiguió despejar del todo la peste a col
y mente amarga, pero la ahuyentó al pasillo en cantidad suficiente para devolver la paz a sus estómagos. Tony verificó el estado de la cámara de vídeo y dijo que no parecía estropeada. «Me acuerdo de que antes lo japonés siempre se estropeaba», dijo Kurt. «¿Quieres mirar algo por el microscopio? Si te quedas un rato más, nosotros también podemos. ¿Verdad que sí, Sandy?» A Sandy no le entusiasmaba la idea, pero asintió con la cabeza. Aún le duraba la vergüenza de haber vomitado y salido corriendo, y no tenía la sensación de haberse enmendado del todo. «No», dijo Kurt. Se le notaba cansado y desanimado. Los osos Gummy que han salido eran las crías. Lo negro debía de ser la sangre. El resto, ni idea de qué he visto. Más que desánimo, era algo que lindaba con la desesperación, aunque tanto Tony como Sandy tardarían cierto tiempo en darse cuenta. En el caso de Sandy, fue una de esas noches de insomnio que acababan de ganarse. Acostado en el dormitorio de su casita de East Stalder Heights, con las manos detrás de la cabeza, la lámpara de la mesita de noche encendida, la radio muy baja y el sueño a 1000 kilómetros, comprendiendo con qué había topado Kurt por primera vez desde la aparición del Buick. Y a saber si por primera vez en su vida, con que seguramente no llegaría a saber lo que quería saber. Lo que se había dicho a sí mismo que necesitaba saber. Su ambición había sido descubrir, desvelar, pero ¿y qué? Todo Estados Unidos pululaba de críos de primaria cuyo sueño declarado era jugar en la NBA. Su porvenir, en casi todos los casos, iba a resultar bastante más prosaico. Llega un día en que la mayoría de la gente ve cómo está el panorama y se da cuenta de que no arruga los labios para darle un beso en la boca a un destino sonriente, sino porque la vida acaba de meterles en la boca una pastilla de sabor amargo. ¿Lo que estaba viviendo Curtis Wilcox no era lo mismo? A Sandy le parecía que sí. Lo más probable era que su interés por el Buick tuviera continuidad, pero ese interés, con el paso de los años, aparecería cada vez más como lo que era, trabajo normal de policía. Vigilar, hacer partes escritos en libros de contabilidad que su mujer acabaría echando al fuego y realizando tareas de limpieza cada vez que el Buick diera a luz otra monstruosidad, muerta tras breves forcejeos. Y superar alguna que otra noche de insomnio. Claro que eso eran gajes del oficio, ¿no? Kurt y Tony desengancharon del corcho la monstruosidad y volvieron a meterla en la bolsa de pruebas. Lo mismo hicieron. Después, con todas las bolitas negras menos 2, meterlas en la bolsa de pruebas también con ayuda de una escobilla para huellas dactilares. Esta vez Kurt se cercioró de que fueran herméticos todo cierre la bolsa. «¿Aquí? ¿Aún ronda por aquí?», preguntó. Tony dijo: «No, quería quedarse, pero le he mandado a casa». «Pues a ver si uno de los dos me hace el favor de subir y pedirle a Orb o Buck que encienda el incinerador de atrás. También habría que poner agua a hervir en los fogones, una toalla grande». «Ya lo hago yo», dijo Sandy, y lo cumplió tras sacar la cinta de la cámara de vídeo de Hadi.